gracias a todos, os voy a tutear si no os importa, a todos vosotros, por estar aquí esta tarde y muchas gracias de nuevo a Escolapios, que estuve hace bien poquito aquí con los profesores y lo primero que quiero es darles las gracias, pero también darles la enhorabuena delante de todos vosotros. ¿Por qué? Pues porque creo que tenéis la suerte de tener a vuestros hijos en un colegio en el que este tema, que es trascendental, se lo están tomando muy en serio y creo que lo están haciendo muy bien. Como en todo, pues aún veremos cosas que compartimos más, otras que compartimos menos, pero desde luego la seriedad, el rigor, la profesionalidad y la vocación coherente con el resto de las cosas que plantean en su proyecto educativo, pues está muy bien desarrollada en este proyecto. Yo desde luego me siento muy agradecida de poder compartir y aprender, se lo digo siempre a Javier y a las personas del equipo, que hay aquí algunas, con todos vosotros. Bueno, pues yo voy a compartir una serie de ideas, intuiciones acerca de la educación afectivo-sexual con una idea de fondo, que es la que más me gustaría transmitiros, que es lo que nos une. Lo que nos une. ¿Qué nos une a familias y escuelas en este tema? Es un tema que no es fácil, pero tampoco es más difícil que otros muchos. Nos encontramos en la escuela y nos encontramos en la educación, todos los que somos padres y madres, con un montón de desafíos, ¿no? y de retos que nos plantean nuestros hijos, que nos plantea el contexto social actual. Entonces, es un tema difícil, pero no más que otros, y en el que tenemos que buscar, igual que en otros, lo que nos une, porque todos los que estamos aquí yo creo que sabemos que en educación solo hay una fórmula mágica, y es todos a una. Cuando en el crecimiento de nuestros hijos / nuestros alumnos que compartimos en este camino maravilloso de la educación nos encontramos con dificultades, pues cuando podemos caminar juntos de la mano, porque hay confianza, porque hay miradas compartidas, aunque haya también posibles puntos en algunas cosas diferentes, el éxito, la solución está garantizada. Y en este tema, pues es igual que en el resto. Bueno, yo quiero compartir con todos vosotros, como os decía antes, unas ideas que no nacen solo ni mucho menos de mi cabeza, sino que están fundamentadas, ¿vale? Y que están fundamentadas pues, en estudios, en propuestas y en el rigor de aportaciones que traemos aquí a la escuela cristiana, referidas a la educación afectiva sexual. Bueno, ahí os he puesto algunos referentes, porque muchas veces, y lo diré al final, pues hay padres y madres que dicen, ¿qué puedo leer para poder saber más de este tema? ¿No? Pues a mí me parece que es muy importante formarnos y ahí os he traído pues, una selección que luego puedo compartir además más, ¿no? Y también para que sepáis la educación afectiva sexual que se les está ofreciendo a vuestros hijos en este colegio, pues donde está fundamentada. Vais a ver que las fuentes principales nacen bien de las ciencias. En España, en las universidades, se estudia el desarrollo de la dimensión afectiva, de la sexual, donde Félix López, que lo tenéis aquí arriba a la izquierda, pues es un referente absoluto. Este ya es un señor mayor, que fue el primero que en España empezó a trabajar el tema de la educación sexual y que además ha tenido una trayectoria muy interesante que aparece en este libro. Este libro habla de la educación sexual y es de uno de sus primeros libros, allá por los años 80. Y este, que no es el último, pero es el penúltimo, se titula Educación sexual y ética de las relaciones sexuales y amorosas. Y siempre lo pongo de ejemplo porque aquí va otra de las ideas más importantes que queremos compartir con todos vosotros, y es la educación afectivo-sexual que queremos ofrecer a vuestros hijos va acompañada de una formación ético-moral religiosa. Félix López no habla de la parte religiosa, pero aquí estamos en una escuela que tiene un ideario cristiano que todos hemos elegido para nuestros hijos y que por lo tanto responde a eso. Después, pues tenemos también a Javier de la Torre, que es otro referente grandísimo, es un catedrático de la Universidad de Comillas, que ha escrito este libro, en el cual me inspiro también de lo que nos une en el fondo. Él ha sido director de la Cátedra de Bioética, es uno de los principales catedráticos de teología moral y de temas de desarrollo afectivo-sexual en la infancia y adolescencia, y es una de nuestras grandes bases. Bueno, y luego aquí abajo pues os he puesto también otros más sobre la educación sexual también para niños en edad más temprana, cómo hablar con nuestros hijos,
este libro que es muy interesante, Educar para amar, que pone también la intención muy clara, y por supuesto nos acompaña la tradición y el magisterio de la Iglesia en la que nos basamos. Bueno, simplemente esto para que lo supierais. Voy a intentar hablar de estos 5 puntos. En el primero va a ser ponernos un poco en contexto, en qué contexto estamos, un contexto que no va a ser solo de quinto y sexto, pero que nos habla de hacia dónde caminan nuestros hijos. Después, el modelo de educación afectivo-sexual que está presente en el proyecto que se ofrece en este colegio, centrándonos un poquito también en la visión cristiana, en el papel del educador y las familias. Bueno, pues me gusta siempre empezar por este título. La educación afectivo-sexual es una urgencia y un derecho, es un derecho y una urgencia, y podríamos decir es un derecho y un deber y una urgencia, ¿no? Pero no es de ahora, no es de ahora. Hablaba antes con José Luis que en el año 75 ellos ya ofrecían educación afectivo-sexual. Yo pertenezco también trabajo en una congregación también masculina de colegios en España y también desde los años 70, 80, pues recuerdan cómo era una preocupación. Y la verdad es que eso es un regalo que hemos recibido en la traducción educativa, en este caso de los escolapios, ¿no? Porque parte de la comprensión de que no podemos educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos si no les educamos de manera completa en todas las dimensiones, y la trascendental, ¿cuál es? La afectiva y sexual. Cualquier cosa que nos pase en nuestra vida pasa esencialmente por cómo nos afecta en la dimensión emocional, en la dimensión psicológica, que está muy condicionada emocional, y por ende también en la parte que le corresponde de la dimensión de la sexualidad. Bueno, pues vamos a ver un poquito esto del derecho y del deber educativo, ¿no? La Constitución establece, desde el artículo 27, que es en el que se reconoce la libertad a la educación, el derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la persona. ¿Vale? Pero luego todas las leyes educativas, todas, de la ley Villar-Palasí en adelante, todas las de la democracia, que ya sabéis que han sido desgraciadamente muchísimas, han hablado y establecido el derecho de los alumnos a recibir una formación en ese campo. Cierto es que luego no se ha desarrollado, no se ha plasmado en cosas concretas, dependiendo de la ley, por irnos a las más recientes, por ejemplo, en la LOCSE de los años 90, ahí se empezó a trabajar más con lo que se llamaron las transversales y después ha aparecido en todas. Supongo que lo sabéis, como padres, como familias, como madres, en la actual ley hay una asignatura que contempla una parte de la educación afectivo-sexual, que está metido en el currículum, que es en la asignatura de valores, ¿vale? Que se da en un curso de primaria y en un curso de secundaria. Con lo cual, por ley estamos ya obligados a impartir una serie de conocimientos, de contenidos y de competencias sobre este tema. Pero más que lo legal, a mí en esta parte me gusta reforzar el carácter moral, si queréis, el carácter del deber. La escuela pía, como casi toda la escuela cristiana y como prácticamente toda educación, y reitero lo que acabo de decir, insiste en queremos ofrecer una educación integral de la persona. Y la mayor parte de las familias, yo también tengo 4 hijas, queremos esa educación para nuestros hijos. Para nosotros como educadores, y aquí me sitúo también en mi papel de educadora, es un deber educar en esta parte, porque si no, no estamos cubriendo a eso que estamos llamados como colegio de escuela pía. Podemos dar muy bien las asignaturas, que es muy importante, y dar muy bien las matemáticas, y dar muy bien todo lo que hacemos, incluso podemos hacer fenomenal la pastoral como se hace en estas escuelas, o el voluntariado, o la educación en valores. Pero esto forma también parte de esa educación de todas las dimensiones de la persona. Por lo tanto, desde ahí es de donde creo que sentimos, los que sentimos, valga la redundancia, una llamada a esto, que ofrecer a vuestros hijos una educación afectiva y sexual es un deber que como educadores tenemos y un deber también que como familias, lógicamente, tenemos en primer lugar todos, ¿no? Desde ahí os quiero compartir un mapa de la realidad. Este mapa de la realidad, lo primero que quiero decir es que no quiero que asuste a nadie, ¿vale? Porque parece que la realidad
siempre la miramos con ojos negativos y cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, ahora hay unas cosas que antes no había que nos sitúan en determinados contextos. ¿Vale? Es una realidad que no nos habla en concreto solo de niños de quinto y sexto, nos habla de una adolescencia y de una juventud que vive la dimensión afectivo-sexual y la realidad de la sexualidad de la siguiente manera. ¿Vale? Luego volveré para atrás. Primer dato. En la actualidad vivimos en un contexto, estos son datos todos sacados de un estudio que hizo, entre otros, Javier de la Torre en la Universidad de Comillas. Vivimos en un contexto en el que las relaciones sexuales se alcanzan a una edad temprana y el matrimonio tarde. Diréis, bueno, ¿y por qué se relacionan estos dos? Por daros un dato, la media, cuando se dice la media no es que todos, quiere decir que la media de acceso a las relaciones completas viene a estar en torno a 16,7, 17, 17,3. Es decir, en el entorno, vamos a ponernos de un primero de bachillerato, ¿vale? Cuarto de la ESO, primero de bachillerato, ¿vale? Suele ser, aunque un poquito antes los hombres, un poquito después las mujeres, también a veces va variando. Esta es la media, ¿vale? No quiere decir que todos nuestros hijos ni alumnos estén en ello, pero está claro que cuando las estadísticas dicen, pues también es verdad que responden a la realidad. Y el matrimonio, en España, la edad de acceso media también de la mujer al matrimonio está en los 33 y de los varones en los 36. Quiere decir que pasan casi 20 años entre una cosa y otra. ¿Dónde está aquí la importancia? La importancia radica en que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros alumnos acceden a decisiones que conllevan una madurez muy pronto y otras se postergan mucho. Con lo cual, pues hablan de muchas cosas que vemos en la sociedad actual, ¿no? La dificultad para el compromiso, para asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Insisto que no quiero tener una mirada negativa, simplemente aportar datos. Este es un primer dato. Un segundo, que este es, vamos, clarísimo, la presión del grupo de los amigos para iniciarse. Vuestros hijos están todavía en quinto y sexto, supongo que a lo mejor alguno o alguna tiene hijos mayores en secundaria, pero esto a partir de sexto, primero, segundo y tercero de la ESO son años complejísimos para esto. ¿Por qué? Porque su única preocupación es que el grupo me acepte. Es su única preocupación. O sea, todo lo demás se da por añadidura, pero lo que les importa es estar en los grupos de WhatsApp, es tener su grupo de referencia, es sentirse acogidos, sentirse queridos, y si para eso tienen que hacer cosas a las que a lo mejor no se sienten especialmente llamados o preparados, las harán dependiendo de la personalidad, la asertividad, lo que se dejen influir, etcétera, etcétera. Pero lo que está clarísimo es que la influencia del grupo es el factor número 1 en los jóvenes, en los chicos, chicas de primero, segundo, tercero de la ESO y empieza mucho en sexto. 3. Una visión, cómo ha cambiado la visión en general en la sociedad, cómo ha cambiado la visión de lo que podríamos llamar del romanticismo al sexo ocasional. Me río porque hace unos días, unas semanas, esto de las redes sociales, como te saltan cosas, pues claro, me deben oír hablando de estas cosas y me saltan reels de historias de estas. Y me sale una chica, era muy gracioso porque era una chica que ponía una canción Disney, que no me acuerdo cuál era, pero la típica romántica de película Disney, y la música de un reggaetón, ¿vale? Que os podéis imaginar la letra, ¿no? Y entonces ella misma decía, ¿en qué momento hemos pasado de esto a esto? Me pareció buenísimo, porque es verdad, o sea, los que tenemos ya un poquito más de años, que joven, aquí no somos casi ninguno, decimos, es verdad, o sea, muchos nos hemos criado con eso y de repente lo que les está marcando la visión de las relaciones, de la sexualidad, son las canciones del reggaetón, que no tengo nada en contra del reggaetón, sí en contra de la letra de las canciones del reggaetón, que muchas veces transmiten una visión de la persona, del cuerpo, de la mujer, etcétera, etcétera, pues que creo que no coincide con el modelo de persona y de mundo que podemos tener nosotros, ¿no? Bueno, pues eso ha hecho que el ideal de la media naranja, de no sé si antes vivíamos en los mundos de Yuppie, del príncipe azul o del amor para toda la vida, ha pasado a es mucho mejor
el sexo ocasional. Creo que era ayer, hoy o antes de ayer en el periódico venía cómo los jóvenes cada vez practican menos sexo. Podemos decir que bien, menos riesgos, menos tal, pero lo planteaban como una cosa que no es positiva, porque ¿por qué se está produciendo eso? Como vamos a ver luego, porque hay menos habilidades de relación, hay menos confianza en el otro, hay menos capacidad para expresar los sentimientos y para vivir eso desde la autenticidad, desde la que es buena vivirla. Sigo, que son muchos. Otro momento, esto yo sé que a los de quinto y sexto nos pilla un poquito lejos, pero en nada llega, en nada llega, el ocio y la noche con expectativas claras, el momento de desfasar, ¿no? Viene ahora también la omnipresencia de la sexualidad y la facilidad con la que se accede a las relaciones sexuales. Yo llevo como 30 años dando catequesis a grupos de jóvenes y una chica de mi grupo de confirmación, un colegio exactamente igual que este en Madrid, me decía: Belén, pues si es que hoy en día acostarse con alguien un fin de semana es la cosa más fácil del mundo, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Lo cuento porque son realidades que no están ajenas ni lejanas a las realidades de cualquiera de nosotros, ¿no? Nos cuesta ver a nuestros hijos en eso, a todos, pero no, bueno, pues hay que conocer la realidad para no estar fuera del mundo, ¿no? Fuentes de información. ¿Cuáles son las principales fuentes de información de los chicos, de las chicas? Pues está clara, o sea, además esto ha ido cambiando. También salió en internet hace poco, que no sé si lo visteis, una gráfica que era muy buena sobre esto. A lo largo de los últimos 100 o 150 años, no sé si hacéis así porque la habéis visto, ¿verdad?, cómo habían ido cambiando las referencias sobre los jóvenes, quiénes eran las referencias, de ser la familia, la iglesia y la escuela, a ser ahora mismo única y exclusivamente Internet y las redes sociales. Gracias a Dios, como he dicho que la mirada no va a ser negativa, he de decir que todavía la referencia familiar, especialmente de los abuelos, pero eso no es nada malo, los padres ya sabemos que en la adolescencia no pintamos demasiado, y la referencia de las escuelas sigue siendo importante, sigue siendo muy importante. Luego os lo contaré más despacio. Yo he vivido muchos, son más de 100 y más de 200 testimonios de chicos por escrito de decir: gracias por hablarnos de estos temas. Lo digo porque, aunque lo diré al final, iros con una idea muy clara. No quieren que les preguntemos, pero sí quieren que les hablemos. Esto es fundamental, porque a veces a los padres también, bueno, pues entramos ahí en nos da cosa o sentimos que nos dicen que pesada mi madre ya está, no, mi padre, tal. No quieren que les preguntemos, pero sí quieren que les hablemos y sobre todo que les demos criterios. Esto va a salir varias veces, ¿vale? Pero lo que es cierto es que su principal fuente de información son los medios, ¿vale? Suelo contar muchas anécdotas para que no os aburráis fundamentalmente y para que además traeros la vida, ¿no? Niña de sexto de primaria, o sea, de vuestras edades, que en el mes de junio lo típico van a la piscina de casa de uno, ya no hay clase por la tarde y no sé qué, y entonces cuando llega a su casa le dice: ay mamá, ¿te puedo contar, te puedo hacer una pregunta? Así como muy nerviosa y tal. Y dice: es que fulanita ha dicho que es bisexual, sexto de primaria. Y entonces la madre le dice, entonces le dice: ¿qué es ser bisexual? Bueno, pues la madre le explica más o menos lo que es bisexual y la niña le responde: ¿y existen los trisexuales? ¿Qué nos dice esta anécdota? ¿De dónde ha sacado la otra lo de la bisexualidad en sexto de primaria? Pues probablemente de una serie, de algo que ha oído, algo que le han contado, pero nada que le ha dado una información rigurosa sobre eso. Y la otra, la que dice lo de los trisexuales, que está poniendo en evidencia que todavía no tiene madurez para comprender lo que es la orientación, lo que es la bisexualidad, o lo que es la heterosexualidad, la homosexualidad, etc. Ellos nos hablan, son muy claros, si les escuchamos es muy fácil responderles y atenderles en este caso. Pero lo cierto es que todo proviene de esos medios. Lo he dicho un poco antes, la omnipresencia de la sexualidad, centralidad, sacralización, todo.
No sé si no me va a dar tiempo y no lo voy a poner hoy, pero fijaros en las campañas y en los anuncios publicitarios. Ahora ya hemos abandonado la Navidad, que es el tiempo estrella de esto, pero no hay anuncio, sobre todo en Navidad, que no tenga una relación con alguna cuestión de la sexualidad. Nosotros, en nuestro caso, hicimos un trabajo con anuncios publicitarios con alumnos un poquito mayores, pero eran de tercero de la ESO, no mucho más, donde les poníamos anuncios, no quiero decir las marcas por no hacer promoción de nada, y se quedaban impresionados porque ni ellos mismos se daban cuenta. Voy a poner un ejemplo muy claro porque ese anuncio fue muy conocido, un anuncio de Dolce & Gabbana, donde había 6 hombres encima de una mujer, que lo prohibieron, ¿vale? Este es muy conocido porque estaba en las marquesinas de las paradas de autobuses hace unos años y lo quitaron, ¿no? Todo les lleva al sexo, 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 al consumo como una cosa más, ¿no? Perdón, que me he saltado uno. Otro, tener claro que aunque los tiempos van cambiando en algunas cosas, sigue habiendo distintos acercamientos al tema de la sexualidad y la afectividad según se sea chica o chico, y especialmente en la edad de quinto y sexto. En el tema del desarrollo afectivo sexual y de la educación afectivo sexual, hasta quinto es un momento, de quinto a segundo de la ESO es otro momento, porque hasta quinto, que todavía estamos en la infancia, ya en quinto empieza la pubertad, la prepubertad, es fácil trabajar con ellos algunos de estos temas, porque ellos se ven más iguales, lo trabajas desde una perspectiva más de la infancia. Después entramos de quinto a segundo de la ESO, donde chicos y chicas en general hacen así, chicas que a veces maduran antes, bueno, diferentes desarrollos, porque psicológica y biológicamente es así, hasta segundo de la ESO. Y luego ya a partir de tercero de la ESO volvemos un poquito a poder hacer un camino conjunto. Pero es verdad que en esas edades y luego después también hay distintas expectativas, insisto, aunque va cambiando. Para mí este tema es fundamental. Los que me habéis oído ya lo sabéis de memoria porque lo digo siempre, siempre. El gran sentimiento de soledad y de búsqueda de reconocimiento que tienen los jóvenes en la actualidad. Siempre que digo esto, y os veo, y veo a los profesores, y me veo, insisto, tengo 4 hijas entre 12 y 18, dices, bueno, pero esto a mí no me afecta. A veces no lo sabemos. O sea, a veces hay una soledad y una búsqueda de reconocimiento muy callado. Yo os voy a dar un dato que para mí ha sido demoledor. En los colegios en los que yo trabajo, hicimos un estudio hace 2 años, después de la pandemia, en el 22 más o menos, 21-22, entre primero de la ESO y segundo de bachillerato. Y lo que nos interesaba estudiar era las tendencias autolíticas, las autolesiones, con tendencias suicidas o no. El 20% de nuestros alumnos dijeron haberse autolesionado alguna vez. Es una cifra que es coherente con lo que hay en la sociedad, pero que a mí en ese momento me produjo una gran preocupación, porque pensaba, digo, esto no nos pasa en nuestros alumnos, ¿no? Pues pasa. Pero lo más importante no era el dato de lo físico, que ya era bastante demoledor, era cuando les preguntabas por qué y te decían con muchísima claridad, no tenemos capacidad para asumir la frustración, no somos capaces de asumir la frustración, y esto lo vemos, o sea, jóvenes, chicos, chicas, niños, que bueno, pues cada vez en un entorno que es más confortable y que cuando llegan las dificultades no son capaces de asumir la frustración. Y lo segundo, que me pareció ya un grito clamoroso de los jóvenes a la población adulta, no tenemos referentes, nos sentimos solos, no tenemos referentes. La educación afectivo-sexual, y esto no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, va de presentar modelos y referentes a nuestros hijos y a nuestras hijas para que comprendan que la vida se puede desarrollar y vivir de diferentes maneras y de maneras que te lleven a planificar esa dimensión, como veremos luego. Aquí hay un tema que parece que no es directo en la educación afectivo-sexual, no estamos hablando ni del abuso, ni del acoso, ni del grooming, de todas cosas que contaré ahora. Sin embargo, para mí, esta es la razón más importante, porque conecta con la radical trascendencia que tiene el trabajar la dimensión afectivo-sexual para que su autoestima, su imagen corporal, su asertividad esté bien asentada.
Siguiente, esto del Carpe Diem, ¿no? También había un artículo en el periódico de Irene Vallejo estos últimos días que hablaba del Carpe Diem para adultos. Me parece que se titulaba algo así, Carpe Diem para adultos, ¿no? Bueno, esa instalación de hay que vivir, la vida son 2 días y hay que disfrutarla, ¿no? Un cierto hedonismo en ese sentido. Como solo se vive una vez, tengo que probar todo aquello que pueda probar, ¿vale? Eso está muy presente. Luego también una imagen que se transmite hoy en día, esto es como la del romanticismo de antes, ¿no? Se transmite más que es mejor ser solteros con historias que, permitirme la expresión, aguantar las exigencias que a veces tiene la vida en pareja, que a veces pues, no es fácil, no es cómoda, conlleva más renuncias, etcétera, etcétera. Entonces, también, no he leído tantos periódicos, pero es que ha sido este fin de semana también, esto que creo que se llama en inglés LIAT, que es la de vivir separados, o sea, que está como muy extendido. Aquí no entramos en juicios de nada, pero ellos que reciben, que eso es una buena forma de vivir, tener una pareja, pero no convives, te juntas los fines de semana o cuando vas de viaje, etcétera, etcétera, y eso se transmite mucho, ¿no? Con el respeto a todas las opciones. Otra idea que tienen mucho, que esto forma parte de lo que se llama los mitos de la sexualidad, es el valor de la novedad y el cambio. Yo esto se lo he oído decir a muchos jóvenes, de verdad, en cuarto de la ESO, en bachillerato, y es, hay que probar mucho, porque cuando encuentras a la persona definitiva lo vas a saber hacer mejor. Esto lo dicen ellos así, o sea, en grupos, os digo, tutorías, grupos de jóvenes en pastoral y demás. Entonces, esta idea de hay que probarlo todo, el ser humano necesita probar para aprender más. Otra cosa que ya le he dicho antes un poquito, los jóvenes de hoy en día, su sexualidad, pues son relaciones que van más allá del coito y otras veces son relaciones un poquito peligrosas, ahora hablaremos de ella. Un elemento súper importante y que está muy comprobado es que la sexualidad juvenil es inesperada y poco gratificante. Y muchos chicos o chicas, ¿qué les está pasando? Que están teniendo unas primeras experiencias poco gratificantes y eso les genera un posterior rechazo, heridas, no sé si decir traumas, dolores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces las primeras experiencias, hola, buenas tardes, son de manera rápida, en lugares no adecuados, no van acompañadas de cariño, de amor, del cuidado que eso tiene o debe tener para que sea una experiencia planificante y eso provoca esto. Y esto te lo encuentras en muchos chicos, chicas de tercero, cuarto, primero, ya un poco ya más adelante menos, ¿no? Poco atenta a los riesgos en general, esto también hay muchos estudios de que si cada vez se utilizan menos métodos anticonceptivos, más prácticas de riesgo, esto lo cuento siempre así con un poquito de rubor, pero hasta hace poco, ahora ha disminuido un poquito, estaba muy extendida una práctica que se llama el muelle, no sé si conocéis lo que es. El muelle es una práctica que se daba, pues es en adolescentes, en la que una chica pasaba por varios chicos a la vez. Tengo una amiga en un hospital de Madrid que trabajaba en urgencias y me decía, Belén, no sabes la cantidad de chicas que atendemos los fines de semana con heridas, desgarros, etc. etc., ¿no? Son cosas que como padres y madres pues nos sobrecogen un poquito, pero que están en el vocabulario y en la realidad de nuestros jóvenes, ¿no? Este tema podríamos hablar hoy, mañana y una semana, ¿no? Los jóvenes, la pornografía e Internet. Sobre el tema de la pornografía, solo 2 o 3 datitos muy concretos, sacados sobre todo de Save the Children, que hizo un estudio hace 2 años o 3 ya, muy interesante. Primer acceso, en muchos casos, a los 8 años. En el 50% de los chicos y el 40% de las chicas en torno a primero y segundo de la ESO han accedido a la pornografía. Evidentemente, ya sabemos todos a través de qué. Ahí no vamos a entrar ahora en el tema de los móviles, pero es lo que ha cambiado radicalmente la dificultad que este tema tiene para nosotros frente a lo que pudo tener a lo mejor en otras generaciones anteriores.
con todo lo que conlleva, que no somos a lo mejor del todo conscientes, yo la primera, de cambio en la visión de las relaciones sexuales. Hace unos años, no os lo voy a poner, pero lo podéis buscar en internet, Ana Blanco, la periodista famosa del telediario, y sacó una noticia. Esto ya es como del año 2020, ya han pasado, era muy poquito, unas semanas antes de la pandemia, y hablaba de la preocupación por la educación afectivo-sexual de los jóvenes. Y hacía unas entrevistas a unos jóvenes muy simpáticos que contaban en el telediario a qué edad habían perdido la virginidad, si consumían porno o no, y lo mejor de todo, que os riáis un poco, es que les decían, ¿y habláis de estos temas con vuestros padres? Y decían, no, qué vergüenza. No, qué vergüenza, pero lo contaban cuando habían perdido la virginidad delante de 20 millones de españoles viendo el telediario. Esos son también los jóvenes, que no tienen filtro, que se creen que el mundo real es el mundo de las redes, y como tú en las redes escribes cualquier cosa y a cualquiera le cuentas cualquier cosa y sin que se te vea el rostro, está cambiando trascendentalmente la manera que tenemos de entender. Como ya os he dicho que me saltan muchas cosas en las redes, me saltó, así como anécdota, la mujer que denunció el caso de Rejón, que no viene ahora el caso de Rejón, viene esta señora que es la que denunció. Entonces esta señora, para acoger todos los testimonios de mujeres y tal, pues abre una cuenta, ¿no? Muchas veces me han saltado los testimonios y ya no entro en eso. Lo que me llama la atención es no sé cómo decir, la superficialidad con la que la gente cuenta cosas tan de la vida privada. Porque no se trata solo del tema de los abusos, que es súper denunciable, sino que tú pones eso en un lugar en lo que pueden estar leyendo millones de personas, sin hacerte consciente de que eso se queda ahí para siempre. Con los alumnos mayores, no con los de quinto y sexto, pero sí con los alumnos ya de tercero o cuarto de la ESO, me acuerdo la conmoción que les supuso cuando hablamos con ellos de un caso, que no sé si recordaréis. Fue una mujer que fue víctima del sexting. ¿Sabéis lo que es el sexting? El sexting es envío de fotos, pues de contenido, no sé si decir pornográfico, pero bueno, erótico, a través del móvil, ¿no? Y cómo otras personas cogen esas fotos y las difunden. Una señora de casi 40 años del Banco Santander de Madrid, con 2 hijos, se suicidó con 38 años porque había tenido una historia con 20 y tantos y habían salido a la luz 10 años después unos vídeos, unas imágenes, ¿no? Y no lo había soportado y se había suicidado con el drama que eso tiene, ¿no? Os voy a dar un dato, 4 de cada 10 chicas entre sexto y tercero de la ESO, porque aquí son las chicas, envía alguna foto. El problema de esto, familias, está en lo difícil que tenemos establecer con ellos cuál es el límite de esas fotos. Y os voy a poner un caso que os va a sonar súper real y es de mi vida personal. Mi hija tercera cumple 14 años y me dice la noche anterior, mamá, ¿me haces la cuenta de Instagram para que me feliciten mis amigos y tal? 14 años, digo, bueno, pues te hago la cuenta de Instagram. Cuando me levanto por la mañana, la foto que se había puesto era una foto con su prima en la playa en bikini, que no tenía nada de malo, pero no sé si me entendéis, pues una foto en bikini, caritas, no pasa nada, porque evidentemente aquí entramos en el tema de la libertad. Pero si esa foto la coge el chico que le gusta, que le deja de gustar, o la chica, me da igual, o sea, es que no entro en nada, porque ya no entro en esas cosas. La manipula con la inteligencia artificial como está pasando y la difunde por toda la clase y por todo el curso. El porcentaje de chicas que se han mantenido en el mismo colegio después de pasarle una cosa semejante a esa es 0%. Con lo que supone, ¿me entendéis?, de dolor, de ruptura, de drama personal. No se trata de meternos miedo ni de asustarnos, pero sí de hacernos conscientes de que con nuestros hijos tenemos que hablar de estas cosas y decirles, si no pasa nada, vamos a ver, qué, ¿me entendéis? No quiero enrollarme mucho, pero estas son las cosas a las que como padres hoy en día estamos más llamados de lo que a lo mejor pues, estarían los nuestros que no tenían esos riesgos, ¿no? El sexting, el grooming, ¿sabéis lo que es el grooming? El grooming es la suplantación de la personalidad de adultos por gente joven para contactar y acabar con temas de abusos y pederastia. Yo daba clase en un colegio de Madrid donde tenía 2 clases de primero de la ESO, casi vuestros hijos, y les dije, oye, ¿cuántos de vosotros y de vosotras habéis quedado con alguien por internet que no conocéis presencialmente?
De 60 alumnos, 52. Madre mía, ¿verdad? Claro, muchos me decían, no, a través de los videojuegos, por ejemplo, a través de las páginas en las que ellos se contactan y sobre todo muy inocentemente, porque eran chicos y chicas de primera ESO, me decían, no, pero porque sé que es el amigo del primo de la playa, de la plaza, del no sé dónde, ¿me entendéis? Entonces, no, pues contacta con no sé quién, que es un tío o una tía guay. Y entonces me pasó el contacto y realmente quien te lo ha pasado a lo mejor no sabe ni quién es. Entonces, bueno, pues riesgos, sexting, grooming, pornografía, que están ahí muy presentes. Por supuesto, el acoso, el abuso, ya no entro en todo eso. La importancia de la influencia del consumo de drogas y alcohol. Esto afirmado también por estudios, el 60% de los jóvenes hasta los veintitantos, 25, 26 años, afirma necesitar del alcohol o las drogas para mantener relaciones sexuales. Que es un dato también como muy alarmante, ¿no? La incapacidad, que está muy relacionada con algo que vamos a ver ahora. Después, que es estas pocas habilidades comunicativas. Todos lo vemos en nuestros hijos en las plazas, todos con el móvil, a veces también nosotros, estamos en los restaurantes y estamos todos con el móvil, es así. Eso está generando una incapacidad para hablar. Os recomiendo una charla TED, se me está empezando a caducar ya, pero todavía nos vale. Una chica que se llama Chipi Lozano, que es una médico de Cádiz, que cuando estaba en la Universidad de Medicina le preocupaba mucho este tema, ¿no? Entonces le preocupaba el tema de las relaciones afectivas y sexuales en los jóvenes, ella tenía 20-21 años, y se puso a investigar. Hizo una charla TED que se titula Café Relax, no quiero nada serio. Café Relax, no quiero nada serio. Entonces ella, son 18 minutos que podéis ver mientras que hacéis la cena, y está muy bien porque ella le empieza a preocupar y hace un estudio con sus amigos jóvenes y manda un estudio por las redes. Y llega a una conclusión, os voy a hacer un poquito de spoiler, dice, hoy en día es más fácil tener relaciones sexuales que sentarte con alguien a hablar de tu propia vida. Por eso lo de café, relax, no quiero nada serio. Porque nos encontramos la grandísima dificultad que tienen nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros jóvenes, para comunicar sus emociones, sus sentimientos, quiénes son, lo que quieren, lo que sienten, etcétera, etcétera. Me he saltado esta intencionadamente, ahora vuelvo a ella. Es verdad que hoy en día también hay una mayor conciencia de la diversidad y de la pluralidad que nos encontramos con respecto a la orientación y a la identidad de género en la sociedad, ¿no? Ellos son más conscientes de esta diversidad y de esta pluralidad, ¿vale? Como he dicho antes, poca conciencia de los peligros, y termino este mapa de la realidad diciendo, a pesar de todo y gracias a Dios, son jóvenes vitales que quieren encontrar su lugar en el mundo, que quieren ser felices y que quieren responderse a la pregunta, pues, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Quién me va a querer? ¿A quién voy a querer? ¿A qué estoy llamado? ¿No? ¿Cuál es mi identidad? Pero también con una alta vulnerabilidad. Bueno, pues esto sobre el mapa de la realidad. Y avanzamos un poquito con todo este escenario, viendo cuáles son las principales razones para la educación afectiva sexual. Primera, porque hay una falta generalizada de formación. Me atrevo a decir que en todos, o sea, es un tema que muchas veces nos desborda. Segunda, y esta me parece muy importante para vosotros como padres, el silencio educa y la sociedad no guarda silencio. Esto es fundamental, o sea, el no hablar no significa, como no les estoy hablando de esto, ellos no están sabiendo. Claro que están sabiendo, porque ellos están buscando la información en otro lugar y la sociedad les está mandando mensajes todo el rato, que si no son contrarrestados, contrapesados, hablados, comentados, pues no supone que ellos generen su propio criterio, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, la excesiva influencia de los compañeros, la hipersexualización de la sociedad y además la convicción absoluta de que la educación afectiva sexual proporciona una buena, sistemática y completa información, ¿vale? A la que tienen derecho en la parte de la información, pero también de la formación. Por eso es de modo positivo y responsable. Es verdad, hoy hay más riesgos, hoy hay más riesgos. ¿Es más complejo que antes? Pues no lo sé, pero desde luego sí que hay más riesgos, porque ese acceso que tienen a tantísimos lugares
que honestamente creo que es poco controlable en la mayor parte de los casos, aunque establezcamos pues, controles, regulaciones, pero hay mucho más acceso, hay más riesgos, ¿no? Y bueno, esta educación afectivo-sexual siempre complementa lo que se hace en la familia. Por eso desde ahí quiero hablaros del modelo de educación afectivo-sexual. Un modelo que subyace a lo que vuestros hijos van a recibir en el colegio y que también queremos compartir como el modelo más adecuado. Esto está muy trabajado también por Félix López y Javier de la Torre, ambos. Primero, una cosa clarísima, lo que se hace en la educación afectivo-sexual de los colegios es lo mismo que hacemos en tantísimas otras cosas. Yo siempre digo, para la tranquilidad de las familias, la educación afectivo-sexual no se hace porque hagamos algo especial, hagamos un proyecto, unas sesiones, unos talleres, unas tutorías. La educación afectivo-sexual la hacemos todo el rato. Cualquier profesor y cualquier persona estamos transmitiendo una vivencia del cuerpo, de la relación con los otros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y este modelo responde siempre al modelo de persona que queremos ofrecer en nuestras escuelas. Bueno, en este caso en las vuestras escolapias, como en cualquier escuela cristiana donde tenemos modelos muy parecidos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el modelo de persona que yo he elegido para mis hijos, ¿no? Que se ha educado mi hijo y mi hija. Y eso lo vamos a encontrar exactamente igual en el modelo de educación afectivo-sexual. Ahí solo para vuestro conocimiento, porque esto creo que es curioso, además como todos somos adultos y mayores, pues también hemos vivido en esto, ¿no? A lo largo de la historia se han dado diferentes maneras de hablar de la educación afectivo-sexual y se nos dan. Hay una manera que es la de la liberación sexual, del todo vale, ¿no? Del mayo del 68, y que muchas veces se la escuchas a los chicos y a los no tan chicos, en este caso de pequeños, que es, bueno, si tú y yo queremos, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿no? Esto muchos chicos jóvenes, ya en tercero de la ESO, te lo plantean. Si él me siento atraído y la otra persona quiere, ¿qué estoy haciendo de malo? Bueno, pues tendremos que tener una respuesta, por ejemplo, ante eso, ¿no? La liberación sexual es la del todo depende, la del relativismo. Otra visión es la del rigorismo y el autoritarismo, que esta es la antikantiana, es decir, la de la norma por la norma sin interiorización de la norma. Está claro que normas y límites tenemos que poner como educadores, ¿vale? Y nuestros hijos tienen que recibir, tanto de nosotros como educadores, como de vosotros de padres conjuntamente, unos límites y unas normas. Pero en la educación afectivo-sexual, como en casi ningún campo, la norma por la norma, si no está interiorizada y acompañada de una formación, de una integración de valores, no va a servir, ¿no? Hay otra educación afectivo-sexual que además estuvo muy presente durante un tiempo, cuando yo empecé a trabajar hace 20 y tantos años, era la que más hacía, que era la de la prevención y los riesgos, ¿no? Vamos a darles educación afectivo-sexual para evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Esa cubre solo una parte que además no está contribuyendo al desarrollo de esa dimensión. Lo que está haciendo es generar miedos, que hay que tener, lógicamente, consciencia de los peligros ante determinadas cosas, ¿no? Hay otra que es la del voluntarismo, que es, bueno, esta se da más en Estados Unidos y por ahí, que la habréis oído alguna vez, que es la educación de la voluntad, que tiene una parte positiva, pero que no es completa del todo. Por eso está puesta en verde la que creemos más adecuada, que es lo que se llama el modelo educativo, es decir, educar la dimensión completa de la persona, la dimensión afectivo-sexual, ¿vale? Por eso subrayo este párrafo en rojo, en la que se dice, lo que busca por encima de todo, me quedo con estas dos últimas palabras, no es solo dar información y formación, sino es acompañar y dar criterios. Este es el lema, el mantra para mí, acompañar y dar criterios. Saldrá luego, pero hay una frase del Papa Francisco, en una encíclica que escribió en el año 2015, que es Amoris Laetitia, que dice sobre este tema, y se lo dice a los padres, no a los educadores: estamos llamados a formar las conciencias, no a sustituirlas. Amoris Laetitia 37. Estamos llamados a formar las conciencias, no a sustituirlas. Eso es lo que buscamos y eso es lo que creemos desde todos los elementos de la educación, pero también desde este, que es a lo que estamos llamados, ¿no? Con vosotros. Y que debemos evitar
como padres y como educadores, 3 errores. Primero, la negación. Hemos puesto un mapa de la realidad para hacernos conscientes de cuál es el mundo. No podemos negar que el mundo en el que viven es el que es y que tiene esas características. Segundo, la neutralidad. No hay educación afectivo-sexual neutra, pero porque tampoco hay educación neutra, ninguna. Todos educamos desde un modelo de persona y de mundo. De los que estén en un lado, los que estén en otro, los que se sitúen en unas corrientes o en otras, ¿vale? Ahora, en esto también quiero haceros una reflexión que para mí ha sido muy iluminadora y creo que para todos los que somos educadores también. Y es la distinción entre 3 palabras que se parecen mucho pero no son lo mismo. Las ideas, los idearios y las ideologías. Ideas, idearios e ideologías son 3 conceptos diferentes. Las ideas es lo que nos aporta el conocimiento, la ciencia. O sea, la reproducción humana biológicamente tiene un funcionamiento y eso es una idea que conocemos, ¿vale? Quien dice eso también nos lo aporta la psicología o nos lo aportan otras ciencias, ideas. Segundo, los idearios están compuestos por los valores que acompañan y las finalidades que acompañan la propuesta específica. La Escuela Escolapia tiene un ideario concreto que responde a un modelo de persona, a un modelo de mundo, a un proyecto educativo. Y las ideologías son aquellas corrientes de pensamiento que pretenden establecer un pensamiento en determinadas áreas, bien sean políticas, económicas, incluso religiosas, sexuales, etc. Nosotros, como escuelas, nunca vamos a estar en las ideologías, vamos a estar siempre en las ideas y en los idearios. Y esto es muy importante, porque es comprender que a vuestros hijos, a nuestros alumnos, lo que les queremos ofrecer es conocimiento y valores. Conocimiento y valores que les ayuden a construir su propia persona. Los valores y la propuesta que entendemos que hemos sido elegidos por todos los que trabajamos, no es mi caso, pero me uno como si fuera, y los que nos acercamos como familias porque confiamos en la propuesta del centro. Y luego el tercer error también, que va a salir más veces, es el temor. A veces nos entra un cierto temor lógico, sobre todo en esas edades, lo he dicho antes, de quinto y sexto, con los diferentes niveles de madurez. Hay niños que saben más, niños que saben menos, estará preparado para determinadas cosas y demás. Igual que he dicho antes que el silencio educa, hay otra regla muy importante que es mejor llegar 5 minutos antes que 5 minutos tarde, en este campo, como en casi todos. Pero es mejor llegar 5 minutos antes que 5 minutos tarde. Y os voy a poner un ejemplo. Una vez yo estaba en clase, en primero de la ESO, y haciendo una propuesta de educación afectiva sexual, y un alumno levantó la mano y dijo: ¿nos puedes explicar, Belén, lo que es el bukkake? No sé si sabéis lo que es el bukkake, mejor que no lo sepáis. Bueno, bukkake es una práctica sadomasoquista japonesa, como de violación en manada, una cosa bárbara, ¿no? Ante esa situación, ¿qué es mejor? No es mejor contar en la clase qué es el bukkake. O sea, confiad que eso no va a pasar. Lo que es mejor es hacerle ver a ese alumno por qué pregunta eso, hablar con él al final y decirles a los demás que eso no corresponde a ese momento. Porque es hacerles ver algo que el Papa Francisco dice con muchísima claridad, y es: en la educación afectiva sexual la gradualidad es muy importante. Y esta es una de las cosas que tenemos que entender, que es saber ofrecer a nuestros hijos y a nuestros alumnos qué necesitan en cada momento. Y en eso tenemos que tener, lógicamente, la confianza mutua. Pues nosotros, como educadores, me sitúo ahora, sabemos que los padres hacéis lo mejor y vosotros pues tenéis que confiar que nosotros intentamos siempre hacerlo mejor y que todos nos equivocamos, a veces los padres y a veces los profesores, en esto y en enseñar matemáticas, da lo mismo. Pero siempre es mejor que les llegue por padres o por educadores que por otros contextos. Y pongo un símil que es muy sencillito y muy tonto, que es cuando nuestros hijos se enteran de quiénes son los Reyes Magos. Si un niño de primero o de segundo de primaria, que es muy pequeñito, se entera de quiénes son las Reyes porque pilla a sus padres escondiendo los regalos en el altillo o en el maletero del coche, es un disgusto. Pero dice: son mis padres que lo están haciendo por mí. Si se entera porque llega al lado el niño de turno y dice en el patio: tú eres un pringao que no sabes que son los padres los Reyes,
eso es un trauma. Y si no, me imagino que algunos de vuestros hijos os habrán contado siempre, no, pues a mí me decían en el patio y yo lo negaba. Es lo mismo llevarlo a este campo. Entonces, esto de 5 minutos antes es mejor siempre y cuando, ponemos la coletilla, va acompañado del cariño, el rigor que ofrecemos padres y educadores en esto y en todos los temas. Bueno, por lo tanto, el entender que la educación afectivo-sexual lo que busca es planificar la identidad y el desarrollo de la dimensión afectivo-sexual de cada uno de sus alumnos desde una visión positiva de la sexualidad, ¿vale? Me quedo también con esta frase en rojo: educar la visión de la madurez, de la integración, de la planificación, hacer referencia a lo que se es y a lo que podemos ser, a las posibilidades de creer y mejorar en nuestro centro afectivo. Esto también es una cosa muy importante que nos pasa a todos. No educamos para el ahora solamente, educamos para la vida. Y no es lo mismo la vivencia de la dimensión afectivo-sexual con 12, 13, 15 que con 30, con 40, con 50, etcétera, etcétera. Esto también lo tenemos que tener claro todos, que educamos para que nuestros hijos, nuestros alumnos salgan del colegio y luego digan, oye, qué bien cómo me educaron en este tema, ¿no? Qué bien que mis padres me hablaron de este tema, qué bien que en el colegio me ofrecieron esta formación. Bueno, de tal manera que resumo con una frase: la educación afectivo-sexual tiene su centro no en el yo, no en cada uno, sino en la relación yo-tú. ¿Por qué? Y esto es un modelo de persona que hay detrás, porque entendemos que la persona se construye en relación. Y entonces eso es lo que buscamos, desarrollar. La educación es desarrollar habilidades y aprendizajes para relacionarse con el otro, en todos los campos, en lo afectivo, en lo sexual, etcétera, etcétera. Bien, pues continuamos después de ver este de modelos, viendo un poquito de principios también. ¿Cuáles son los principios que sostienen la educación afectiva sexual? Primero, ya lo he dicho, aquí van a ser algunas ideas repetidas, es ofrecer un conocimiento frente a ignorancia, ¿vale? Tienen que saber, o sea, tienen que saber cómo funciona el cuerpo, tienen que saber cómo funciona la mente, tienen que saber poner nombre a lo que les pasa, ¿vale? Eso hace que nos parezca fundamental, en un buen programa de educación afectivo-sexual, la conexión entre las diferentes dimensiones. Perdón. La conexión entre las diferentes dimensiones. Al principio, en el mapa de la realidad, había una diapositiva que me he saltado intencionadamente y que os invito a que luego busquéis vosotros, la definición de la sexualidad según la Organización Mundial de la Salud, que no deja de ser un organismo internacional. En esa definición lo que dice es que la sexualidad está vinculada con las otras dimensiones de la persona y habla de la biológica, habla de la psicológica, habla de la afectiva, habla de la ética, habla de la social, habla de la religiosa, de la cultural. Por eso, a vuestros hijos y a nuestros alumnos lo que queremos es ofrecerles una educación interdimensional, que trabaje lo biológico, pero también lo psicológico, pero también lo social, pero también lo ético-religioso. No queremos reducirlo a una información, que de eso tienen mucha, sino que queremos abrirlo sobre todo al elemento más diferenciador, que sobre todo está aquí. ¿Qué valores, qué modelo le queremos transmitir? Como escuela tenemos clarísimo, como escuela cristiana tenemos clarísimo que hay una ética de mínimos, pero también hay una ética de máximos, que nuestros alumnos están llamados a escuchar, ¿vale? Y luego ir creciendo y eligiendo en su propia vida, ¿no? Bueno, ahí están explicadas, que no me voy a detener, posibles temas que se trabajan en cada una de esas dimensiones, pero eso el colegio ya os ha presentado. Otro, ya lo hemos dicho, la comunicación frente al silencio. Quedaros con lo de no me preguntes, pero háblame. Comunicación frente al silencio. Luego voy a trabajar más con respecto a los padres qué hacer. Bueno, esto lo vamos a ver luego. Siguiente, una educación afectiva sexual que presente una imagen positiva frente al rechazo y al miedo.
Para mí ha sido llamativo, os lo confieso, estando en muchas clases, que he estado en muchas clases y en muchos contextos diferentes, percibir que muchos chicos, y muchos chicos de quinto y sexto, ven la sexualidad con miedo, con asco, O sea, hay todavía muchos tabúes que no ayudan a vivir esto de manera positiva, ¿no? Yo pensaba que ya no era tan así, y os digo que he estado en clases de quinto y sexto, a lo mejor hace 2 o 3 años, y ves muchos niños o niñas que tienen miedo, que lo ven como algo que no es bueno, pues ni tan bueno es que se vea como nunca pasa nada, como que es algo malo. Tendremos que buscar el lugar adecuado que les lleve a querer su cuerpo y amar la belleza, ¿no? Una educación afectivo-sexual que, por supuesto, lleve a la visión de la igualdad frente a la desigualdad, que pensamos que esto no lo llevamos a los extremos. Os llevo un ejemplo muy real. En segundo de la ESO estaba dando clase el año pasado o hace 2 años, un día por la tarde, y se tira un papelito una chica, se lo tira al chico con el que sabíamos los profesores que estaba saliendo. Le cojo el papelito, espero a que termine la clase, claro está, y abro el papelito al finalizar la clase. Y lo que le ponía la chica al chico era: déjame quedar con mis amigas. Se nos abren los ojos, pero yo de verdad que intento testimoniar lo que cuento con ejemplos, y con ejemplos porque me pongo en vuestro lugar y es el mío. Tengo una hija en primero de la ESO ahora mismo y pienso, no, mi hija no estará en eso, pero yo qué sé. Y yo qué sé, no sé si todos estáis tan seguros, yo no, de qué pasa y qué está pasando por su vida, ¿no? Bueno, la habilidad de relación frente al aislamiento, que hemos visto antes como es una característica. El respeto y la ética mínima, que lo he dicho. O sea, en este tema, como en todos, hay unos principios éticos mínimos de igualdad, de respeto a la dignidad de la persona, de respeto a tu propio cuerpo, de vinculación y desvinculación. Déjame quedar con mis amigas. Está hablando de una toxicidad entre esas dos personas muy grande en segundo de la ESO, muy grande. De honestidad, de entrega, de cuidado. Después, buscar dar siempre una educación más práctica que teórica, pero no lo interpretéis mal. Quiere decir con referentes, ¿vale? Con referentes. Esto es lo que os he dicho antes, donde les hablemos, les contemos y les presentemos otros referentes. Y una prueba que yo he hecho muchas veces en clases también de pequeños, así de quinto y sexto, y muchos de la ESO. Si yo les pregunto a los de la ESO, sobre todo cuando ya tienen el móvil, ¿a quién seguís en TikTok, en Instagram y tal? ¿Qué me van a decir? Pues me dicen a sus futbolistas, cantantes, multimillonarios, mundillo del famoseo, ¿no? Pero cuando tú les dices, ¿y para ti quién es un referente, quién es un modelo en tu vida? Nunca dicen esas personas. ¿Sabéis quiénes dicen fundamentalmente? Abuelos, vuelven otra vez los abuelos y las abuelas, tíos, tías, los padres no, porque ya hemos dicho que no pintamos, pero... entonces, y les dices, ¿por qué? Y nunca te van a decir porque tienen mucho dinero, te van a decir siempre porque me admira lo paciente que es, lo bueno que es, cómo ha sacado su familia adelante. Miles de cosas que no tienen nada que ver con lo que luego siguen en las redes. Y eso es lo que hay que ponerles en valor. Eso es lo que les tienen que hacer ver. Si vosotros habéis visto la película Up, sí, ¿no? Pues la primera parte de la película Up, cuando es la parte en la que cuentan su vida y tal, eso que nosotros lo usamos como una de las prácticas, no hay chico o chica que no te reconozca que le gustaría alcanzar algo así. Solo hay que acercarles esos modelos y esos referentes y hablar con ellos de estos. Bueno, que lo he dicho antes, que sea más procesual. Esto sí que es muy importante porque una de las principales características es que hoy en día los jóvenes, voy a hacer un poco una broma, alcanzan el chuletón de cordero muy pronto. Entonces pasa muy poco tiempo. A un bebé de 6 meses no le damos chuletas de cordero porque se indigesta, no lo puede digerir. Pues lo que está ocurriendo es que el salto entre que empiezan a tener enamoramientos y alcanzan, como hemos visto, relaciones sexuales más completas es muy corto. Entonces no viven esa procesual, esa graduación que es tan necesaria en este campo como en otros muchos. Uno no corre los 100 metros el primer día que se pone.
y me parece que ya hasta aquí. Bien, pues vuelvo un poquito y nos vamos a ir metiendo ya en los últimos temas, que es la visión cristiana y la parte del educador y las familias. De la visión cristiana, lo que os quiero compartir un poco son como principios y fundamentos muy básicos que están hoy en día en la base de la educación afectiva sexual desde una mirada cristiana, ¿vale? Primero, esta frase, que es de las pocas que me puedo atribuir que he escrito yo, creo que recoge muy bien lo que queremos transmitir. Primero, la idea de que hemos sido creados, y esto no solo por una creencia divina, sino porque es que lo que tienes te ha sido dado, y entonces eso conlleva un respeto y un agradecimiento. Eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Y hemos sido creados con una finalidad, que es para amar, no solo para tener mucho, que está muy bien, o para llegar a ser mucho, o tener mucho reconocimiento, lo que sea, sino fundamentalmente para amar, y eso lo tienes que descubrir. Y el amor entendido como un encuentro profundo y trascendente con el otro, ¿vale? Claro, un encuentro profundo, si no tengo capacidad de contar lo profundo que hay en mí, es un poco difícil de descubrirlo. ¿Veis cómo una cosa nos lleva a la otra de la importancia que tiene trabajar esto con nuestros hijos? Porque ahí se halla el sentido último de la existencia humana, ¿no? Hemos sido creados para amar. El año pasado, todos los veranos, vengo a Valencia a dar sesiones de educación afectiva sexual a jóvenes que son monitores de los grupos de fe y de los grupos de pastoral. Y siempre trabajo mucho, algo que también trabajamos en la educación afectiva sexual, que es la diferencia entre atracción, enamoramiento y amor, ¿vale? Amistad y amor. Entonces, estaba con los jóvenes, 20 años, 18 años y tal, y claro, cuando llego al amor, siempre les explico que amar tiene una parte de voluntad. Yo elijo amar, o sea, yo me enamoro, pero yo elijo amarte, y luego uno pues actúa en función de eso. Y cuando me iba de la sesión, que les dije, bueno, ahora decidme la idea que más significativa que os habéis llevado. Pues si había 40 chicos, 30 o 25 dijeron que nunca habían oído que amar es tiene una parte de decisión, ¿me entendéis? O sea que, entonces, ¿qué ocurre? Que si nadie les habla nunca de que el amor conlleva también una parte de decisión, de voluntad, de cuidado, a la primera de cambio que sufren una crisis, un desengaño, un no sé cuántos, piensan que eso no es posible y huyen de ello, ¿me entendéis? Y lo relacionamos con lo que hemos visto al principio. O sea, intento traeroslo a la realidad de que no son cosas que salen de libros, que es que las vemos en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Qué importante es que nunca nadie nos ha dicho que amar se pueda elegir. Digo, bueno, eliges a cualquiera, pero una vez que te enamoras, que te sientes atraído, que vives un proceso, tiene una parte de eso, ¿no? Bueno, es una anécdota que a mí me hizo pensar mucho. 10 principios me parece que hay que están muy fundamentados en, como os he dicho antes, en la encíclica de Amoris Laetitia. La primera, transmitir que el fin principal es amor, el amor, y que lo más importante, ellos van a estar muy preocupados por la sexualidad, pero que lo más importante es cultivar las relaciones, las habilidades, los vínculos y abandonar los egoísmos, las agresividades o los bloqueos. Que lo más importante es que ese papel de déjame quedar con mis amigos no exista, porque detrás de eso habrá otras muchas cosas que acompañan a ese comportamiento. Segunda, acoger. Acoger, como dice el Papa, integrando a todos y reconocer a todos. Y aquí las edades en las que entran vuestros hijos y los primeros cursos de la ESO son cursos muy complicados en estas cosas. Y si están acogidos, fenomenal, pero hay del chico o la chica que no se siente acogido, cuando en estos momentos pues muchas veces se están buscando, no saben quiénes son, cuál es su identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Evitando cualquier tipo de discriminación y marginación. La tercera, una buena educación afectivo-sexual con un fundamento cristiano, se trata, como he dicho antes, de animar a crecer, a descubrirse, a comprender que esto es un proceso, ¿vale? La cuarta, que ya lo he dicho, es la de orientar, dar criterios y límites, principios y orientaciones. Creo que de esta idea os podéis ir muy machacados esta tarde. Estamos llamados, necesitan recibir criterios. A lo mejor luego eligen caminos diferentes a los que nosotros les planteamos, pero necesitan de sus padres y de sus educadores que les pongan referentes hacia los que ir. Una de mis hijas el año pasado tuvo unas sesiones de educación para amar con una profesora que le gustó muchísimo y me dijo,
ojo mamá, es que nunca había escuchado a nadie hablarnos con tanta claridad y con tantos criterios. Pues eso, para mí, tiene, y no había sido yo, había sido la profesora, pero qué importancia, y no sé, no me contó tampoco cuáles eran los criterios que había recibido. Pero yo, como confío lógicamente en el colegio que he escogido para mis hijas, dije, pues ya está, trabajo bien hecho, ella ya ha recibido unos criterios, ¿no? En ese sentido, qué importante es algo que es un riesgo en la sociedad actual. La educación de la emotividad y del instinto es necesaria y para ello a veces es indispensable ponerse algún límite. Ojo, que es que el si yo siento esto, lo tengo que desarrollar, no es el criterio de funcionamiento en la vida, y la sociedad se mueve a veces en este emotivismo. Si lo quieres, lo tienes. Con todo mi cariño, Amazon, ¿vale? O sea, si lo quiero, lo tengo al minuto, ¿no? Entonces, la necesidad que tienen de satisfacer sus deseos les lleva en este campo muchas veces a vivir cosas que no les ayudan. Luego, caminar juntos, ¿vale? Acompañándoles, mostrándoles también un camino con diversas expresiones del amor, la importancia del cuidado, de la ternura. Esto a veces uno se pone delante de los de sexto, no sé, pero los de tercera ESO y dice, bueno, es como sembrar, pero siembra, 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 que ya se recogerá, ¿no? La importancia de madurar, que aquí os he puesto lo de formar conciencias y no sustituirlas, liberar de las esclavitudes. La importancia de buscar la verdad y de tener claro, todo esto está sacado de Principios de Amoris Laetitia, que quería que vierais cómo complementan muchas de las cosas que hemos visto, ¿no? El tratarnos como iguales. Otro tema, el respeto y la intimidad, ¿vale? Que este es un tema también muy complicado hoy en día, el ámbito sagrado del otro. El otro es una persona sagrada, la que tienes que respetar por encima de todo, ¿no? La famosa regla de oro de no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pues transmitámosela en este campo también, ¿no? Y valorar la diferencia. Y por último, el último principio es también tener claro que a veces hay que afrontar dificultades en el campo de la afectividad y la sexualidad y compromisos. Pues nos vamos a ir ahora a ver cuáles son los temas que les preocupan. Fijaros, esto está sacado de un estudio que hizo la Universidad de Comillas con chicos de colegios que les hicieron preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Sobre qué temas tienes preguntas? Les preguntan los temas de la sexualidad infantil, pues las preguntas, los juegos, la masturbación. El tema de la imagen corporal les preocupa muchísimo. Os doy un dato. España es el país donde las estadísticas dicen que las chicas, especialmente las chicas, tienen mayores problemas con la imagen corporal de toda Europa. ¿Por qué? No sé. La razón no lo sé, pero las estadísticas de la Unión Europea te demuestran que las chicas españolas son las que más problemas tienen con la imagen corporal con respecto al resto de Europa. El tema del género, la orientación y la identidad de género, aquí hablamos ya de diferentes edades, ¿eh? El tema de la transexualidad, el tema de las redes, de internet, lo que he hablado antes, de la pornografía, el sexting, las prácticas sexuales, el acoso y el abuso sexual. Son los temas que a ellos más les preocupan. Os he puesto también, para dar un vistazo rápido, a algo que vosotros veis y conocéis, porque los tenéis en vuestra casa, ¿no? Primero, nos encontramos en quinto y sexto con un momento de muchísimos cambios físicos, que no voy a entrar porque todos lo sabemos, que somos adultos y sabemos muy bien los cambios que se producen. Pero sí en qué producen, ¿vale? Primero, el que se encuentran incómodos y se esconden, ¿vale? Que esto ya es un repliegue ante el que hay que estar atentos, ¿no? Aparecen los primeros impulsos sexuales, la vergüenza a mostrarse desnudos, el que rechazan las expresiones de afecto de los padres en público, lo vivimos todos, ¿verdad? Ya no puedes dar ahí o el exceso o retraso del desarrollo físico que puede generar ansiedad o complejos, y esto se da muchísimo, muchísimo, ¿vale? El tema de los complejos. Desde el punto de vista psicológico, bueno, vienen muchas cosas. Veis que desde el punto de vista psicológico, pues ahí lo que se produce es una mayor maduración de la capacidad de abstracción, del tema de la inteligencia, del gusto por determinadas cosas, de la dependencia de los amigos, las noticias y las redes sociales. No sé, ¿cuántos de vosotros, ya os lo voy a preguntar, tenéis hijos mayores de quinto y sexto?
A muchos, muchos. A mí me parece impresionante la succión que el móvil les hace. O sea, si tenéis hijos que ya están en cuarto o en bachillerato, uno dice quinto y sexto, bueno, primero que entiendo que muchos no tendrán móvil, pero ahí todavía les ves que disfrutan de la lectura, de ver películas, de tal, y te encuentras que en cuarto de la ESO ya es un ser humano a un móvil pegado y no hay otra cosa. Bueno, el sentido de la responsabilidad en algunos. Las chicas valoran más las relaciones, mientras que los chicos más la actividad. Esto también lo vemos todos. Desde el punto de vista afectivo-emocional, ¿vale? Pues está claro que estamos llegando al fin de la infancia y empiezan las alteraciones, los altibajos. Esto, ¿cuántas hemos dicho? Si mi hijo y mi hija en primaria era una monada y de repente llega la ESO y esto es, ¿no? Pues esto es lo que empezamos a entrar, ¿no? Los cambios de humor, la independencia de la familia, ser más conscientes de su imagen ante el mundo y le dan mucha importancia a la opinión que tienen de ellos. Por eso es tan importante, tan trascendental que trabajemos la autoestima y la asertividad. Comenzarán a definir quiénes son y van interiorizando su identidad sexual. Solo como dato, en la construcción de la identidad sexual en la persona, no sé si lo sabéis, hay dos momentos fundamentales. Uno que se da en torno a los 5 o 6 años, ¿vale? En primero o segundo de primaria, entre tercero infantil y segundo de primaria. Y otro que viene ahora, ¿vale? Entre los 12 y los 16, dependiendo de la persona, se alarga un poquito más. Estos son los dos momentos críticos de la construcción de la identidad, de la orientación, de la aceptación de uno mismo, de su cuerpo. Por lo tanto, entramos ahí en un momento muy importante, ¿no? Y luego, en cuanto a lo social, pues la pandilla, los amigos, el querer salir solos, etc. Y también es importante el desarrollo moral, porque les queremos transmitir valores, ¿no? La cooperación entre los iguales, el respeto mutuo, empiezan a valorar las normas, tienen un sentido de la justicia, ¿no? Veis en vuestros hijos que tienen un sentido de la justicia a veces súper exagerado, empiezan a desarrollar la empatía, la responsabilidad subjetiva de juzgar los actos por las intenciones, comienzan a considerar adecuado vivir según las expectativas que se tienen de ellos, y esto hace que les influyan mucho, toman perspectiva también con respecto a las relaciones. Bueno, una palabra sobre el educador y luego ya sobre las familias, algunas recomendaciones. Sobre el educador, una cosa, ya la he dicho un poquito antes, pero me gusta siempre compartir, porque lo he compartido con ellos y lo he compartido con muchísimos educadores de muchas escuelas, cuál es el papel del educador, porque a veces como padres también nos surge, lógicamente, la pregunta de, bueno, pero depende del profesor con el que esté o qué les van a decir. ¿Cuál es el papel de un profesor en este? Es el papel de mediador. ¿De mediador entre qué? Entre un ser humano que se está preguntando quién soy, cómo soy, para qué estoy en este mundo y está creciendo, y un desarrollo de una propuesta sobre la sexualidad y la afectividad a transmitirla. Un educador nunca le va a decir a un alumno, o nunca le debe decir, no voy a decir nunca le va porque no estoy en el cuerpo de todos los educadores, pero no está llamado a decirle su opinión sobre estos temas. En eso tenéis que estar tranquilos. A mí me han preguntado, iba a decir 1.000.000 de veces, no, pero 1000 veces, Belén, ¿a qué edad hay que tener relaciones sexuales? ¿A qué edad te acostaste tú por primera vez? Esto te lo preguntan así porque los jóvenes son muy espontáneos y además nunca vamos a responder a eso. Ni vamos a responder a qué pensamos personalmente sobre determinados temas. Porque en esto, como en todo, somos profesionales de la educación y lo que sabemos, lo que tenemos que hacer, que es ayudar a vuestros hijos a darse respuestas, a crecer y a transmitirles los valores y la propuesta que el colegio tiene planificado para ellos, ¿no? Y que os comparte y os transmite. Entonces, en ese sentido, yo creo que la unión escuela-familia es maravillosa, porque cuando un chico o una chica en su casa y en la escuela escucha lo mismo, eso se consolida como roca. Y si no escucha lo mismo, pero escucha cosas diferentes desde un sentido y unos criterios, porque tú y yo podemos no estar de acuerdo en el 100% de las cosas, también le ayudará a construir su propia identidad. Entonces, los educadores lo que hacen es ayudarles a construir sus propias respuestas. Cuando a mí me preguntan, Belén, ¿a qué edad hay que tener relaciones sexuales? Yo siempre les digo, ¿tú para qué quieres tener relaciones sexuales con 15 años o con 14?
¿Y sabéis lo que pasa? Que nunca nadie ha sido capaz de contestarme. Porque con 14 años no tienen la madurez ni el criterio propio. Bueno, pues es que eso, si el otro me gusta y yo lo gusto, ¿por qué no? ¿Y tú crees que a ti esto te va a hacer feliz? ¿Y estás dispuesto a asumir las consecuencias de eso? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que lo que estamos llamados es más a dar, que se hagan preguntas y a dar criterios que alguna otra cosa diferente. Entonces, nuestro papel en clase es mediar para que ellos puedan construir sus propias respuestas. Y luego, vamos a la parte de la familia, lo que nos une. Bueno, pues os he puesto muchas cositas que van a ser los últimos 10 minutos y luego un tiempo de preguntas. Primera, a veces nos cuesta afrontar el tema en las familias. O sea, yo podría poner un ejemplo de en casa del herrero cuchillo de palo. O sea, a mí es la primera que me cuesta con mis hijas y muchos temas no los he tocado y otros cuando han surgido, ¿no? Sí que es muy importante lo que se ha hecho hoy, la importancia de ofrecer información, ¿vale? Y formación, y compartir, y dialogar, y ver puntos de vista que nos complementamos. Y es muy importante hablar del tema con nuestros hijos. Luego os diré cuáles son los momentos más adecuados. Como leer e informarse, os lo he dicho al principio, no os digo que os hagáis unos expertos, pero bueno, a veces un buen librito de esto nos ayuda, ¿no? Y quitarse miedos de si es demasiado pronto, de si se habla de determinados temas, se incita, eso está demostradísimo que no, si saben mucho, si es un asunto sobre la familia, ¿no? Por eso yo insisto en que debemos hablarles a pesar de todo. Y aquí os digo tres cosas, tres vínculos que son esenciales. El vínculo afectivo. La vinculación afectiva y la vinculación sexual conforman los tres pilares que definen la capacidad vincular personal y el contenido y la forma de nuestras relaciones. Todo depende de los vínculos que generemos con ellos. Todos sabéis la importancia de los vínculos primarios, de cuando nacen, y del apego, que es el vínculo primario fundamental, pero hay vínculos secundarios que contribuyen también a asentar esto. Entonces, no estamos hablando de un tema que hay que pasar o un problema que hay que solucionar. Estamos hablando de darles a nuestros hijos lo mejor que tenemos, que es ese vínculo que les ayude a saber que decir, mis padres son casa y pase lo que pase, ahí van a estar. Sea como sea, ahí van a estar. Y cuando tenga dudas, me van a ayudar a responderme. Y además, si encima encuentro que el colegio me ofrece lo mismo y que tengo un contexto en general que es conjunto, muchísimo mejor. Esto es del Papa Francisco y os lo leo tal cual. Dice, aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental, creer que los propios padres son dignos de confianza. Esto constituye una responsabilidad educativa, generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. Sé como padres, pero yo me lo pregunto a mí misma, ¿no? O sea, ¿mis hijas son capaces de preguntar todo, hablar de todo? Pues supongo que sí, y en algunas cosas quizás no, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar. Pero eso es lo esencial, generar esa confianza para que encuentren en nosotros la respuesta, ¿vale? Esto ya lo he dicho, ¿vale? Ya he dicho lo de es mejor llegar 5 minutos antes, ¿vale? Ya he dicho también lo de no me preguntes, pero háblame. Y 4 o 5 pautitas importantes. La primera, la de generar buena autoestima, animarles en sus aficiones, en las aficiones extracurriculares, ¿no? Ayudarles a ver el lado positivo de las cosas, a aceptar la frustración, a mostrar y decir que les queremos. Es fácil cuando las cosas van bien, pero cuando nuestro hijo nos dice que quiere hacer algo, no es una tontería, ¿no? Pero yo intentaba convencer a mi hija el otro día que fuera al jubileo y ella me decía que lo que quería era irse al Interrail. Bueno, pues es un choque, ¿no? de intereses que está un poquito relacionado con todo esto, porque al final tú quieres ofrecerles unas experiencias y ella está buscando otras, ¿no? Bueno, esta tiene ya 18 años, es otra cosa, pero me entendéis, ¿no? Cómo llegamos a ese punto. El respeto por su cuerpo y el de los demás, a través de las expresiones, de la ropa. Yo tengo 4 chicas, o sea que podéis imaginar que tengo un máster en llevo el pantalón por aquí, por aquí, por aquí, la camisa al colegio, ¿no? ¿Entendéis? O sea, qué difícil es también establecer esos criterios y qué importante educarles en la libertad, en sé tú, pero a la vez una serie de valores, etcétera, ¿no?
enseñar a cuestionarse las cosas, la asertividad y saber decir no, esto que saber decir no, lo que más necesita, ¿no? Ser modelos de conducta, no vamos a ser perfectos, y estar presentes en su vida, ¿no? Otro, cuéntales antes de que ellos lo descubran, ¿vale? También otra recomendación. Ahora, ¿cuándo hablarles? ¿Cuándo hablarles? Que yo sé que esta es una pregunta que nos ronda mucho. ¿Cuándo hablo con mi hijo de estos temas? Pues me voy a decir una cosa, nunca en el sofá, nunca. O sea, nunca vamos a hablar, o sea, lo de vamos a hablar de este tema, no lo hagáis nunca, ¿vale? Porque es lo que más rechazan. 2, casi nunca cuando sepáis que en el colegio se está trabajando. Sobre todo ahora en quinto y sexto todavía tiene un pase, pero cuando lleguen a la ESO lo que menos les apetece es que hayan estado en el colegio hablando de lo que sea, de los cambios, de la autoestima o de las relaciones sexuales, y en esto y te le digas, ay, ¿habéis hablado de esto y qué os han contado? O sea, portazo y hasta mañana. Cuando hay oportunidad, y oportunidades hay miles, las canciones, la música, el coche, unas lecturas, cosas que pasan, situaciones familiares, amigos de amigos, lo que sea, ¿no? Desde que empiezan a mostrar curiosidad, aprovechando los momentos sin forzar, esto lo insisto. Evitar el tenemos que hablar, buscar las excusas, siempre que pregunte, hay que dar respuestas siempre, a veces nos hace una pregunta un día que uno está agotado y no le apetece entrar en el tema, pero hay que dar respuestas, ¿no? Lo del coche paseando mejor que en casa suena a tontería, pero es que es verdad, o sea, no hay nada mejor que el retrovisor, ¿vale? Cuando tú vas en el coche no cuando vas andando, porque es verdad que a veces el contacto visual les genera una cierta presión que no les ayuda a estar cómodos, ¿no? Si ha sucedido algo que ha supuesto un problema, mejor esperar algunos días, pero sin dejarlo pasar. Si el protagonista ha sido él o ella, o si ha pasado algo en la clase. Vamos a suponer que ha pasado, que nos pasan a todos, pues que ha habido la típica cosa de en mi clase ha habido un lío porque no sé quién ha mandado una foto o ha puesto un comentario en las redes o se ha metido con no sé quién, ¿no? Eso yo creo que conviene que lo hablemos en las casas, no como algo que se encarga solo el colegio, sino que afecta también, oye, ¿qué piensas tú? ¿Y cómo crees que se ha sentido la otra persona? Porque en el colegio muchas veces no vas a poder hablar con todos tus alumnos de esto, ¿no? Y si vemos que rehuye, buscar alguna excusa, ¿vale? Para no dejar de hablarlo. Bueno, ya hemos dicho que hay que estar presente en la vida de tus hijos y que hay que superar nuestra propia vergüenza y prejuicios personales, que los tenemos, o sea, hay que asumir que tenemos prejuicios todos. Que utilicemos un tono de voz adecuado, sereno, seguro, que le demos la importancia que tiene. A mí me pasa, por lo menos, que a veces te cuentan cosas y dices, bueno, esta es la típica chorrada de los 11 años, pero es que la chorrada de los 11 años, te vas a tus 11 años y era tu vida entera. No sé quién me ha metido en el grupo, no me ha metido en el grupo. Me imagino que todavía no tendrán muchos móviles y así lo deseo, pero cuando ya llegan a la ESO, este tema de abrimos los grupos y metemos a la gente es un temazo para la educación afectivo-sexual. Porque de repente te encuentras que uno quiere que le metan, pero nadie le mete en el grupo, por ejemplo. O que le meten en el grupo y como hacen grupos de 100 y pico, otro empieza, ¿pero quién ha metido a María? ¿O quién ha metido a Juan? ¿O quién? Entonces, ese quién ha metido a María es un comentario que les puede destruir. Si María resulta que es una niña tímida, que se está haciendo su lugar en sexto de primaria o primero de la ESO y se encuentra que le ponen en duda, le destruye. Tenemos que acompañarles la gestión de esas emociones. Bueno, aceptar que la situación puede ser incómoda, utilizar términos acordes con la edad, pero llamando a las cosas por su nombre. El tema del vocabulario es más importante de lo que pensamos. No debemos caer en un vocabulario que sea el que escuchan y utilizan ellos, porque si usamos el mismo que ellos ven en las redes, en las películas y demás, donde nos sitúan, ¿dónde va a ser? Pues donde están esos. Entonces no tenemos papel de autoridad, no ganamos esa referencia. Tampoco seamos excesivamente tecnicistas, ¿vale? Decir siempre la verdad, aunque no dar más información de la necesaria, sobre todo en esta edad que es un poquito complicada en ese sentido, ¿no? Hacer afirmaciones generales y no personalizar, esto es súper importante. Tú imagínate, voy a poner un caso, que ya sé que esto ya va a ser un poco más difícil, pero llega tu hijo o tu hija, a lo mejor quinto y sexto todavía no, pero sexto, primera vez, te dice, mamá, ¿tú qué piensas de la homosexualidad o de los homosexuales?
¿Quién te dice que no te está preguntando eso porque a él o a ella se le está pasando por la cabeza y lo primero que quiere saber es cómo va a ser eso de acogido en su casa? Son temas, o sea, yo sé que estoy tocando lo gordo, pero es que esto es lo fundamental. Quien dice eso puede ser otras muchas cosas, ¿no? Ser receptivo a sus preguntas, no dar respuestas apresuradas, introducir el humor, que es un recurso en este tema muy fácil y muy bueno, porque a veces destensa, hay que destensar situaciones, ¿no? Poner límites, también hay veces, lo que pasa es que bueno, con los hijos esto se da menos, se da más en clase, pero también a veces hay que poner límites, ¿no? Pues mira, es que todavía no es momento de que hablemos de esto, o tú todavía no tienes edad para esto, tienen que escuchar el no pasa nada, entender que hay cosas que se alcanzan más adelante y compartir, esto es lo más importante, compartir los valores, los que sean los vuestros, no hay mejores o peores, sino si cada uno tiene que transmitir sus valores sobre este tema a sus hijos, ¿vale? Y termino con cosas a evitar y cosas a reforzar, ¿vale? Voy justo de tiempo. Ya he dicho muchas, ¿eh? No pensemos, esta no la digo que ya la he dicho, no pensemos que tienen mucha información, ¿vale? Porque lo que tienen es una grandísima desinformación. O sea, que tendrán muchos datos, tendrán muchas palabras. Acordaos de la bisexualidad y la trisexualidad. Ellos oyen muchas palabras, y en ese tema hoy en día, por ejemplo, muchas, con una gran confusión, ¿no? Lo he dicho al principio, no creamos que es más difícil educar eso que otras cosas, y reforcemos, ¿vale? También cosas a reforzar. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, no, tranquila. Tranquila. Nada. Y luego reforzar que la esencia es el diálogo. El diálogo, la espontaneidad, la naturalidad. Es que se os darán situaciones, ¿no? Hoy en día. Bueno, lo que necesitan nuestros criterios. Muy importante, que esto es un criterio aplicable a cualquier cosa. Se educa más por lo que se hace que por lo que se dice. Se educa más por lo que se hace que por lo que se dice. Y en este campo también, en todo. Si pongo un castigo y lo cumplo, esa va a ser una mejor lección que 40 charlas. ¿Vale? Esto no nos pide que seamos siempre hipercoherentes, porque no lo podemos ser, ¿no? El clima de confianza y de seguridad, la naturalidad de la que hemos hablado antes. Me centro en rechazar toda forma de violencia en el campo de la sexualidad, ¿vale? Porque este es un tema también. Con los profesores también lo hablo mucho. Hay muchísima violencia que no la detectamos como tal en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que he puesto antes, que son ejemplos delicados sobre temas que son complicados, pero que siempre sabemos de personas que sufren por ello, ¿no? Y que todos conocemos personas que han sufrido con 12, 13, 14 años o porque se sentían con un complejo determinado, o porque sentían que nadie les iba a querer, o porque sentían que su física era horrible, o porque sentían que su identidad sexual iba a ser rechazada, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces hay un vocabulario en la sociedad que no ayuda a eso, ¿no? Y el más importante que está el último, y es que como familias que entendemos que compartimos el ideario del que hemos hablado antes, pues propone una educación para el amor, una educación en la que la sexualidad nunca está desvinculada de la afectividad. Justo ahora me estoy leyendo un libro que se llama Nunca es solo sexo, nunca es solo sexo, y el libro de lo que habla es cómo desmonta un mito, y es el del sexo por el sexo. Y entonces, desde un punto de vista biológico, psicológico, por supuesto también afectivo, ético-moral, lo que demuestra es que la sexualidad nunca está separada del resto de las dimensiones de la persona. Y esto es una de las enseñanzas fundamentales que tienen que escuchar nuestros hijos frente a un mapa de la realidad, como hemos visto al principio, que le transmite sexo, sexo, sexo y solo sexo, ¿vale? Y ahí, gracias a Dios, y lo digo con intención, pues tenemos una propuesta cristiana, que es una ética de máximos, que les ayuda a encontrar un sentido pues, en un amor relacional, en un amor de familia, que les puede llevar a una gran felicidad. Pues hasta aquí, porque creo que ahora tenemos unos minutos de preguntas
todavía, o de dudas, de inquietudes que yo pueda resolver, que no sé si sabré resolverlas todas. Sujan ecos o algún comentario que tengáis o alguna duda. Creo que no lo he dicho toda la tarde, pero siempre me quedo con una sola cosa, y es que al final el sentido común y confiar es lo más importante. Por ejemplo, en lo que has comentado antes de lo de la chica esta, que hace el colegio cuando pasa eso, pero ¿Lo de papel? Sí, lo de papel. Pues habla con la tutora y la tutora interviene tutor y el tutor interviene, ¿no? Se deja ahí. Y depende, y se habla con la familia en el caso de que uno perciba de que hay una situación, porque ahí hay un posible riesgo, evidentemente. Entonces, vamos, o sea, no tengo ninguna duda que en cualquier colegio de los nuestros intervenirán y es, vamos, se llamé a la tutora y dije, oye, he descubierto este papelito, tú eres la tutora, mañana, por favor, interviene. Por eso es tan importante esto, porque se destapan también muchas veces. Esto es una cosa un poquito más extrema, pero a veces también, hablando de estas cosas, pues se descubren muchos complejos, muchas experiencias. ¿Se habla en privado o en la clase generalizando? No, en este caso, o sea, el caso concreto se habla en privado. Otra cosa es que, o sea, lo que no hace es... Claro, esta persona, pero por ejemplo, sí que tener en cuenta que... Claro, pero por eso es tan importante... Que te evite sacarte de tu entorno, que no quieras que vayas solo con una persona, no poner esa persona en ejemplo. Por eso es tan importante, otro ejemplo, no lo he dicho, lo dije el otro día, pero me ha venido a la cabeza, porque es otro de los ejemplos que todos estos ejemplos son del año pasado, o sea, que son de estos meses. En una clase en tercero de la ESO, estaban trabajando el tema de la igualdad y el respeto entre todos, entre los hombres y las mujeres. Entonces, un chico levantó la mano y dijo, bueno, pero es que a veces a las mujeres les gusta que les maltraten. No le vamos a dar más, o sea, no le vamos a dar ni más ni menos importancia a la que tiene. Vamos a decir, es una pavada de un niño de tercero de la ESO que tiene todo el derecho del mundo a equivocarse y rectificar, pero la profesora, que lo hizo fenomenal desde mi punto de vista, dijo, bueno, aquí hay 12 chicas, ¿alguna queréis contestarlo? Y debieron estar como 5 minutos en silencio, porque la profesora, muy bien hecha, dijo, yo de aquí no me muevo hasta que no salga alguna chica. Entonces, tan preocupante como el comentario, que es una pavada, es el silencio de la chica. Entonces, al final, una chica que dijo, oye, ni a las mujeres ni a nadie le gusta que se maltraten. Y entonces ya de ahí empezaron a tirar. Entonces, esa es la manera de trabajar, o sea, generar situaciones en las que esto, no había ninguna intención de provocar eso, pero surgió en la clase, creo que en este caso fue muy bien gestionada y fue todo un aprendizaje tanto para ellos como para ellas. Entonces, nunca se habla en público de casos, pero siempre se utilizan los casos para educar. Disculpa, a mí es que una cosa que me preocupa como abordar es el hecho de que hoy en día, que me parece muy bien, no estoy diciendo que no se acepte, todas las orientaciones sexuales son aceptables, la diversidad. A mí me da miedo el que esa normalidad que ven tan generalizada a estas edades, pues como son tan vulnerables, a lo mejor a una niña que no tenga éxito con los chicos le lleve a decir, pues me gustan las mujeres, o quiero ser chico, quiero ser chica, y tomen decisiones que luego les puedan generar una frustración si en realidad no son las que sienten. ¿Ese tema cómo se aborda? Es un tema, hoy en día probablemente sea el tema más complejo, ¿vale? Probablemente sea el tema más complejo. Y creo que ahí las familias tenemos un papel trascendental, que la escuela, ¿qué puede abordar ahí? Puede abordar el conocimiento, o sea, las ideas, que es poner claridad, por ejemplo, en eso. Cuando decimos todo lo que hay, pensamos que hay mucho, pero realmente, ¿con qué rigor está ese mucho? Y aquí hago una breve explicación. En España hay reconocidas más de 40 orientaciones y géneros, ¿vale? Todo esto del poliamor, el pansexualismo, todo esto que son términos que ellos manejan, que ellos manejan.
Pero realmente, ¿de dónde han salido esos términos? Esos términos han salido de Tinder, de las plataformas de contacto, para que todo el mundo se sienta identificado, reconocido. A día de hoy, no digo que haya un consenso científico superinternacional, pero lo que más está en la base del conocimiento son 3 orientaciones, homosexual, heterosexual y bisexual, y 3 géneros, femenino, masculino e intersexual. Hay un porcentaje de personas que nacen con esa intersexualidad, es un porcentaje muy bajo, o sea que es que en España la ley obliga a los 8 días a tomar una decisión. Esto es algo que ellos tienen que conocer. Y por supuesto no estamos hablando del respeto a todas las personas, o sea, aquí hay un equilibrio entre lo que es el conocimiento de la realidad y el respeto a cualquier persona y realidad, porque lógicamente, porque somos personas y porque somos cristianos, acompañamos y respetamos a cualquiera. Entonces, ellos tienen que escuchar eso. Y yo ahí mi experiencia es que es más fácil aportar criterios en eso desde casa que desde la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela los alumnos lo que buscan es la polémica y el morbo. A ver qué piensa no sé quién, a ver qué piensa tal. Pero en casa tú puedes hablar desde lo que eres y desde lo que crees con mucha confianza. Te pongo un ejemplo muy personal. A mí el año pasado una de mis hijas se apunta a un intercambio. Y en el intercambio, bueno, yo solo tengo chicas, entonces digo que por favor chica, porque no tengo más que para contar chicas. Y al cabo de unas semanas me llama la directora del colegio, que lógicamente me conoce, porque es mi colegio y demás, y me dice, oye, ¿podrías acoger a un chico trans? Estados Unidos, otra realidad, otra cultura, hablo ya de bachillerato. Entonces, por supuesto, lo acogí, porque no iba primero por coherencia personal, pero lo que aprendí de eso fue lo que me sirvió. Yo nunca había hablado de este tema abiertamente. Mi hija pequeña en aquel momento tenía 11 años. Tuvimos una conversación porque fue un desafío familiar, lógicamente. Y os voy a contar lo que dijo mi hija. Dijo, mamá, claro, estuvimos hablando ya de la cuestión, del tema, de los tratamientos, de tal. Dijo, mamá, pero si tenemos 16 años no sabemos lo que somos ni lo que queremos ser, ¿cómo se nos deja hacer estas barbaridades? Eso sirvió más que cualquier, ¿me entiendes? Que cualquier otra charla que va a caer en la tendencia que hay muchas veces a ideologizar las cuestiones. Entonces, tenemos que huir de ideologizar en el mundo educativo para transmitirles las ideas. Yo le expliqué, le dije, mira Teresa, esto pasa esto, porque claro, se preguntan cosas. Muy poca, en general no sabemos por qué se produce eso, en general no sabemos explicar que la vinculación entre el sexo y el género, el debate está entre si es 100%, es 0% o es algo, y que la ciencia lo que está diciendo hoy en día es, no se puede decir que haya un 100% de vinculación, pero sí se puede decir que hay una cierta vinculación entre el sexo y el género. En esa vinculación es donde está la reflexión médica, psicológica y ética. Y los médicos y los filósofos, ¿qué dicen? Con los menores, prudencia. Y esto se le puede contar a unos niños de 12 o a unos adolescentes de 14 o 16 años. ¿Vale? Eso lo podemos contar en clase también cuando surge ya en edades mayores. Pero en clase, enseguida, ¿qué ocurre? Vosotras estaréis de acuerdo conmigo que empieza. Pero entonces, es que no es normal, es que va contra natura, es que la iglesia... Entonces, hay que evitar también eso, porque no ayuda, no construye. Nosotros buscamos construir a la persona. Presentamos las ideas y el ideario. Y desde nuestra propuesta, nuestra creencia es esta, nuestro modelo de persona, nuestro modelo de relación es esto. Y respetamos a toda la persona. Pero huimos de las ideologizaciones y de esas polémicas, porque lo único que hacen es contribuir a lo que hay en la sociedad, que es polarizar en torno a eso. Entonces, con mucha delicadeza, pero también aportando rigor y aportando valores. Porque es verdad que si no genera confusión, antes estaba puesto en una frase, genera confusión. Gracias. Laura, bueno, no, tranquila, es que tengo el tren de vuelta a Madrid, pero llego tranquila. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Eco?
Si nos puedes dejar la bibliografía y sí, la pasamos, porque yo creo que es muy interesante. Sí, claro, por supuesto. ¿Vale? No, yo simplemente agradecerte la presentación y que desde el colegio se nos ofrezca esta oportunidad de que se nos hable tan claramente, ¿no? Y tan sin rodeos sobre estos temas tan sensibles y que estamos viviendo en casa. Gracias, es un placer agradecer al colegio que lo hice al principio. Es verdad que cada vez vamos siendo más colegios, Javier y yo nos conocimos ya hace unos años en estos temas, pero es un tema que no es fácil, que yo aquí sí que quiero también un poquito decir que para los profesores no es fácil, porque muchas veces pues, les resulta difícil responder a muchas cuestiones. Nuestros chicos están en mundos donde te preguntan cosas, bueno, a mí me preguntaron lo del bucaque, que hace muchos años yo no sabía lo que era el día que me lo preguntaron, pues viví un momento de ahora qué hago, ¿sabes? O sea, que la institución y el colegio apueste por esto, de verdad que lo digo desde fuera, desde un gran reconocimiento y un querer dar lo mejor a vuestros hijos. O sea, que gracias a vosotros. Muy bien, pues nada, yo si no tenéis más, no tengo prisa, pero tampoco lo quiero perder. Pasaremos la